Muy bien, en esta serie de entrevistas para ADN Sur nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero Carlos Lambré. El ingeniero Lambré es secretario ejecutivo de la OFEPI, saben ustedes, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, y es una palabra autorizada también para ayudarnos a entender, a analizar la crisis de la situación actual del mercado petrolero. Ingeniero, buenas tardes, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Podemos decir que la crisis llegó para quedarse en función ya del tiempo transcurrido desde que comenzó esta debacle del precio del crudo? Y en realidad sí, comenzó desde el 2014 y se estima que para el 2017 todavía vamos a estar en crisis y llegó para quedarse más tiempo de lo que normalmente ocurre con estas crisis que son periódicas, ¿no? Es decir, más o menos cada 10, 12 años. ¿Y cuál diría que es la principal diferencia o las principales diferencias que se pueden observar en relación a esta crisis en particular respecto de otras anteriores? Bueno, en esta crisis hay una mezcla de condimentos que son el problema de China y la superabundancia de producción de petróleo, en la cual ninguno de los grandes productores del mundo han decidido bajar la producción. Cuando uno analiza la producción mundial, hay un exceso diario de unos 2 millones de barriles por día. Eso equivale a unas 3 veces y media a la producción de Argentina. O sea, es complicado para nosotros y hay una superabundancia o una sobreoferta de hidrocarburos en todo el mundo. Y a diferencia de lo que pasó en otras oportunidades, que los principales productores decidían recortar su producción para achicar la demanda, justamente la oferta, y incrementar el precio, en esta oportunidad han decidido no tomar ese camino. Claro, exactamente. El otro día hubo una reunión de los grandes productores que decidieron ponerse de acuerdo, pero al final aparentemente todavía no se formalizó nada. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también era que el principal consumidor, que era Estados Unidos, desarrolló el shale y llegó al autoabastecimiento y produce para exportar. Entonces tenemos una mezcla de, digamos, de puntos cuando uno los empieza a analizar que hacen que esta crisis, si nadie baja sus pretensiones o se ponen de acuerdo, va a durar bastante tiempo. Una oferta entonces en exceso de 2 millones de barriles por día, decisiones del mercado internacional que no se están tomando. La pregunta es, ¿qué podemos hacer como región, como país para manejarnos? ¿Qué herramientas de manejo hay ante una crisis que no depende de lo que podamos hacer desde aquí? Exactamente. Es complicado, porque en todo el mundo lo primero que hacen es despedir gente, achicar y convertir a las empresas en económicas o directamente desaparecen. Estamos viendo, cuando uno lee todos los días las noticias y sobre todo la parte petrolera, las empresas de servicio que están desapareciendo continuamente a nivel mundial. Y yo digo que estas crisis siempre uno se da cuenta que se acaban cuando empiezan las fusiones de las empresas productoras, que todavía no ha ocurrido, y es cuando las empresas productoras empiezan a comprar reservas a bajo precio para un futuro. Entonces, normalmente cuando uno analiza estas crisis, que a mí me ha tocado vivir varias, llega un momento en que hay empresas que no pueden soportar el funcionamiento de sus yacimientos y los empiezan a vender. Entonces venden reservas a muy bajo precio porque está bajo el precio del crudo, lo compran las grandes empresas que prefieren invertir en reservas antes de invertir en perforar y en desarrollar nuevos proyectos y a futuro obtienen mayores ganancias que invirtiendo en producción. El gran problema nuestro es que nosotros no tenemos injerencia en nada. Y lo que creo que las medidas que ha tomado el gobierno, por lo menos desde el punto de vista del famoso, como lo llaman, barril criollo, es bueno, pero genera un gasto tremendo al país. No sé hasta cuándo estará dispuesto el gobierno nacional en mantener este valor de precio que estamos teniendo. Hay una creencia generalizada de que esta estructura se podría sostener solamente durante 2016 o hasta fines y que ya a partir del año próximo
se podría liberar al impacto del mercado internacional, a que todo quede alineado con el mercado internacional. Cuando uno mira la producción de Chubut, o mejor dicho, no de Chubut y Santa Cruz, que es la cuenca del Golfo, que es la que está afectada más por los precios internacionales, especialmente Chubut porque exporta, y el resto del país, y los precios, y uno hace en función de la producción un precio promedio ponderado, el gobierno está pagando alrededor de $61 el barril de petróleo, o sea, el doble de lo que es internacionalmente. Al revés de lo que hacíamos hace años, que cuando valía 100 nos pagaban 40. Lamentablemente cuando valía 100, 140 o 115, esa plata que se quedó del Estado no hizo un fondo anticíclico, que es lo que se debería haber hecho para estos casos, y entonces el impacto económico que tiene en este momento el Gobierno Nacional, lo tiene el Gobierno Nacional en cuanto a generación de inflación y otros aspectos, porque en realidad este costo lo estamos pagando nosotros con los incrementos que nos hacen en los combustibles. Claro, se sostiene a partir del precio de los combustibles. Exacto. Y por eso se esperan nuevos incrementos. Claro, también en el y por eso también hay empresas que son empresas que tienen todo el proceso, que las afecta menos, ¿no? Ahora, en este contexto también mucho se habla del concepto de eficiencia como herramienta para manejarse frente a la crisis, sobre todo de cara a la actividad aquí en el Golfo San Jorge. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eficiencia? ¿Qué implica este concepto? ¿Es necesariamente reducción de personal, reducción de sueldos, o hay otros renglones para...? No, en realidad aquí hay que ver, cuando uno habla de eficiencia hay que tomar en cuenta tres aspectos. Las definiciones de lo que es eficacia, que es lograr los objetivos. Ahora, se pueden lograr los objetivos a cualquier precio, utilizando todos los recursos que sean necesarios, sin tener en cuenta la parte económica. Y la eficiencia, que tiene como definición el logro de objetivo, pero optimizando los recursos. Entonces, es algo que yo siempre comento cuando me preguntan, que es que cada empresa en estas crisis tiene que analizar sus procesos de trabajo. Cuando uno analiza los procesos de trabajo, es mejorar la calidad y optimizar y lograr la eficiencia. Y mejorar un proceso de trabajo es analizar paso por paso los trabajos que se están realizando para ver si se están usando eficientemente los recursos. Entonces, eso es eficiencia, obtener los objetivos, tener un tiempo adecuado y con los costos adecuados. Muchas empresas se confunden a veces o no tienen en cuenta estos procesos anticíclicos, y cuando viene la época buena empiezan a crecer desmesuradamente sin tener en cuenta los problemas que van a originar en el futuro. Que es algo que a mí, como representante en su momento del municipio, cuando renegociaban los contratos, era algo que planteaba. Yo digo, a nosotros no nos interesa una empresa que venga y suba 10, 15 o 20 equipos de golpe y en un año se vaya y nos deje todo el problema social. Nos interesa una empresa que tenga un objetivo a largo plazo y vaya llevando adelante los planes de desarrollo, pero sin afectar a la comarca, porque en realidad cuando ocurren estas situaciones el problema social nos queda en la ciudad. Las empresas, por supuesto, van a trabajar en mejorar sus procesos de trabajo, y dentro de los procesos de trabajo es eliminar todo lo que no agrega valor. Cuando uno analiza un proceso de trabajo paso por paso y eficientiza el proceso, es preguntarse en cada paso si es necesario y si agrega valor. Y yo creo que el Golfo San Jorge tiene una eficiencia muy baja cuando uno saca, comparado con años atrás, la producción por operario nada más. Es decir, si yo tengo una empresa que tiene 1000 operarios y producía 10.000 metros, tiene 10 metros por operario. Y si ahora tengo una empresa que produce 14.000 metros con 10.000 operarios, tengo una empresa que produce 1.4 metros cúbicos por operario. Entonces quiere decir que es ineficiente totalmente. Es decir, por más que
gane y rinda, pero no está logrando los objetivos en forma eficiente. Es decir, la actividad está sobredimensionada en el Desde mi Golfo punto de San vista, Jorge. sí, está sobredimensionada y lamentablemente las empresas cuando llegue el momento tomarán decisiones que van a afectar, nos va a afectar a toda la comunidad. Con el costo social que esto implica. Con el costo social en algunos casos que esto implica, sí, porque Bien. esto afectará a mucha gente. En algunos casos hay personas que se pueden jubilar o un retiro porque están dadas las condiciones, otros harán uso de la indemnización y con eso buscarán un horizonte mejor o se largarán por su cuenta o seguirán a otro lado, y hay otros que van a quedar afectados en Comodoro.